Hola, bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios. Mi nombre es Islara y hoy vamos a tener un tema, números para mexicanos, ¿verdad? Un blog que ahí nos vas a platicar un poquito más adelante de qué se trata todo esto. Pero antes tenemos como invitado a Alfonso Rivera, ¿verdad? Que vamos a estar aquí realmente colaborando en muchísimos temas. Pero antes de esto, quiero que les compartas, pues bueno, tu experiencia, ¿verdad? Y el por qué estás aquí, del tema que vamos a hablar, porque son varios temitas que vamos a estar tocando durante todo el programa. ¿Quién es Alfonso? Muy bien. Mira, mi experiencia empieza a finales de los 80s, del 86, entrando a un despacho de contadores y auditores fiscales, Pricewaterhouse, González Vilchis. Ahí estuve 5 años. Aprendes mucho lo que es atender una empresa, revisar sus números y te empiezas a involucrar en ciertos temas que te llaman la atención. Pasa el tiempo y empiezas a crecer profesionalmente, te buscan otras empresas. Una de ellas fue Acciones y Valores, una casa de bolsa que en su momento compró Banamex. Ahí estuve 14 años atendiendo mucho negocio internacional. O sea, los grandes inversionistas que buscaban venir a México a través de la bolsa, había oportunidades de negocio en las empresas y bueno, invertían directamente en las acciones de las empresas. Hay un cambio en la institución cuando es comprada por Citigroup. Yo me vengo a Puebla, vengo a una empresa monoproducto, una casa de cambio que se convirtió a banco. Ahí estuve otros 10 años y después empiezan a haber movimientos en el mercado laboral. Regreso a México a trabajar en un proyecto temporal con una casa de empeño, Banamex en la parte de administración y finanzas, un proyecto temporal muy interesante, muy pesado, pero muy gratificante en los resultados. Posteriormente regreso al medio financiero con Interacciones Casa de Bolsa. Ahí estuve 3 años haciendo un área internacional que no existía, que era lo que habíamos hecho en Acciones y Valores en su momento. Y era el mismo enfoque, o sea, pero empezar desde cero. Realmente era crear un área, hacerla crecer y hacerla rentable. Viene también un movimiento ahí por la fusión que se estaba ya dando entre Interacciones y Banorte, y me voy a Actinver. En Actinver era lo mismo, armar un área internacional. Había una persona, había que reforzar mucho el área, había que hacer muchas cosas. Se lograron, pero bueno, te digo que empieza a haber momentos en el medio en el que ya te ven un poquito viejo, que te dicen, sí sabes, pero vamos a hacer otra cosa. Entonces, tomé el derrotero de hacer algo ya por fuera, de seguir mis pasos. Estuve asesorando a una empresa de manufactura en México, muy interesante, una empresa familiar que tenía varios problemas, tanto financieros como de estructura y operación y de atención al cliente. Entonces esa parte sirvió mucho y concluí con ellos hace unos meses y ya estoy acá en Puebla tratando de no de apoyar, sino de seguir apoyando al empresariado poblano con lo que has aprendido y con lo que has tenido de experiencia en el medio. Muy bien, o sea, tienes un tema de operaciones, como de diseño de procesos, pero muy bien combinado con todo este tema de inversiones, la bolsa. Es interesante porque cuando tú buscas a un inversionista en México, tú lo puedes ver cara a cara prácticamente el mismo día. Y en el caso de las áreas que yo estuve a cargo, tú buscas a un inversionista del otro lado del Atlántico. Entonces, el tema de la diferencia de horario te implica pues estar con una sonrisa siempre, porque es algo de lo que enseñaba yo a mi equipo de trabajo. Si tú hablas serio, el cliente se da cuenta. Claro. Entonces, el motivo es, estás sonriente, aunque estés muy temprano, aunque estés muy cansado, sigues sonriendo, que vean que tienes una actitud y trata de convencer en una llamada a lo mejor de 1 minuto, o estás dejando un mensaje en una grabadora de voz. El punto es hacerte presente y que se vea que tienes ánimo con lo que estás haciendo. Si no lo haces, de entrada ya perdiste. O sea, el cliente se va a dar cuenta cuando toma la llamada, híjole, no tiene humor, no tiene la actitud, te dejan de lado y voltean a hacer otra cosa. Y el tema se abre mucho más cuando tú vendes algo que no es tangible en el momento. Porque claro. Una cosa es una inversión en bolsa y otra cosa es cuando tú mandas un correo electrónico con información. Es intangible mientras tú no lo imprimas. Entonces lo tienes en el equipo electrónico, lo estás viendo en la pantalla y como siempre les decía, cuando hacemos los reportes de análisis, donde tú hablas de una empresa mexicana, un Cementos Mexicanos, un Walmart de México o Grupo Carso, tú tienes que hacer un análisis de esa empresa donde el primer párrafo te llame la atención. Si el primer párrafo no te atrae para decir quiero seguir leyendo, lo van a desechar en lo que sigue. Entonces
esa parte es en la que yo siempre he estado empujando. Hay que innovar, hay que estarse reinventando todos los días. No nada más te quedes con que ya me dieron el formato, el template y lo voy a seguir toda la vida. O sea, cambia, aporta de tus ideas, sé diferente. Al final del día eso se llama generar valor agregado. Claro. Y no todo el mundo lo ve así porque dice, ya me enseñaron y así funciona. Esa es la teoría, la práctica no necesariamente es esa. Sí, y aparte estás hablando sobre un tema que yo creo que es complicado porque, como bien dices, ¿no? El poder brindar un servicio cuando no ves la cara de la persona, pues todo depende de mucho del tono de voz, claro, ¿verdad? De que realmente hay muchas técnicas de que sonríe porque la gente se va a dar cuenta que sonríes. Y cómo va más allá de poner una frase, ¿verdad? Y que muchos de verdad seguramente no lo hacen, o sea, y cómo captar la atención, ¿verdad?, del inversionista, no nada más a nivel país, sino a nivel internacional. Exacto. ¿No? Y ahí entra también mucho tu experiencia y tus aprendizajes. Algo que le agradezco mucho, que estuve en el IPAD en México, en la maestría, es que te dicen muy claro, lo que tú viste en la escuela y en la carrera es absolutamente teoría. Lo que te da ya tu trabajo es la práctica, es la realidad. Y cuando tú vas a hacer una maestría, todos teníamos ese concepto de que vas a repetir, vas a leer libros y vas a apuntar. Claro. Cosa que en parte es cierta en el IPADE y la mayor parte no es así, porque todos son casos prácticos de empresas y empresarios que tienen una situación y ellos tienen una solución. Entonces, al darte el caso, tú ves a la empresa y te imaginas una solución, pero entre 120 o 130 hay una cantidad de soluciones posibles. Así es. Donde tal vez llegues al mismo resultado, tal vez tardes más, tardes menos, pero como ya es a toro pasado, o sea, realmente te nutre mucho oír la experiencia de más empresarios y más emprendedores. Entonces, eso te hace más ver el punto de vista práctico y de querer salir de ese capullo de confort y de crecer y de dar lo mejor de ti. Cuando armas un equipo, que fue el caso aquí en Puebla, sí, con esta empresa Monoproducto, sí, tú veías que la gente sí sabe hacer su trabajo, o sea, está comprometida, pero le falta el segundo esfuerzo, el tercer esfuerzo. O sea, ya hacen la operación, contactan a un cliente, hacen un negocio y dicen, bueno, ya me desentiendo a lo que sigue. Entonces empieza a ver que en esa cadena de operación te falta algo, y es que tú empiezas el negocio y no te das cuenta si acabó bien o acabó mal. Cuando empiezas a ver todas esas piezas, realmente la frase que te dice que el negocio revienta por lo más delgado, pues es verídica. Sí. ¿Qué tienes que cuidar? Oye, la operación como tal tiene que fluir, pero también tienes que tener claro que si tú no la acabas, nadie más la va a concluir. De tal suerte que hay que cambiar la mentalidad de la gente, hacerlos partícipes, entender que el cliente no es nada más la empresa de Islara. Ese es el primero. El segundo cliente es hacia adentro de tu oficina. ¿Quién recibe tu operación? Que la recibe de ti, que la generaste. Y esa cadena se va replicando hasta que la operación concluya, sea que el cliente te pague o tú le pagaste o tú le diste el mismo servicio que pidió. Claro. Cuando lo empiezan a entender, no es de un día para otro, te cambia mucho y entonces procuran generar mejor servicio al cliente porque se dan cuenta que, oye, atendí bien a Islara. Antes de eso, te hablaban una vez a la semana o 2 veces al mes, no te daban más negocio. Cuando el cliente se da cuenta que tú cambias y que eres proactivo y generas y buscas, como bien dice Octavio, no cómo quiero que me atiendan, sino cómo quieres tú que te atienda. Claro. El cliente se voltea y te busca y te busca y te busca. Ese es el primer resultado. Y el segundo es, oye, yo hablo con mi primo, con mi amigo, con el vecino. Busca a Alfonso, porque me hace A, B y C, me atiende, me procura. Hay una anécdota que recuerdo mucho que decían los abuelos y los abuelos de mis amigos, que decían que antes, cuando éramos chicos, a las fiestas de los pueblos, iban 3 grandes personajes. Era obviamente el festejado, el abuelo, sí, el sacerdote y el banquero. Ya no existe. Entonces, ¿cómo recordar o cómo lograr que eso regrese? Pues es parte de uno mismo, la parte financiera. Sin embargo, la parte empresarial lo puedes replicar.
O sea, lo que yo te digo es lo que sabes hacer no se constringe a un solo sector, lo puedes aplicar en muchos y el chiste es adaptarlo, ser camaleónico, ser versátil, y si se puede, es bastante sencillo, es nada más ajustar un poquito el chip de la gente y que entiendan que es en pro de ellos, de la empresa, y lo más importante, de mantener unos empleos constantes. Sí, y bueno, y con esto me voy a quedar porque está muy interesante, y regresando del corte, quiero sacar un temita acerca también de unos hospitales que están haciendo algo distinto y que seguramente vas para allá, y yo siempre digo, bueno, ponte en los zapatos del cliente. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, ¿verdad?, a este segundo bloque, y bueno, nos quedamos en el anterior donde mencionabas que no nada más es seguir un lineamiento en un solo sector, sino que cuando tú ya tienes definido un proceso, ¿verdad?, o una metodología, simplemente lo puedes adaptar a diferentes sectores. ¿Por qué comento todo esto? Porque un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, y la verdad quiero comentarlo aquí con todo lo que dices porque coincido contigo, son los hospitales Star Médica, ¿no? Que contrataron, ¿verdad?, a gente de hotelería, a un equipo de hotelería, de verdad, para la atención del servicio del que está en el hospital, de los enfermitos, etcétera, etcétera, porque quieren darle una atención distinta. No quieren darle una atención, pues, de hospital, ¿verdad?, sino quieren darle una atención de hospitalidad, ¿no? Cómo estos señores cambiaron totalmente su chip y su concepto y empezaron a ver que la operación del hospital tenía que ser diferente. Desde contratar a alguien, una ama de llaves, que las amas de llaves son de los hoteles, donde las sábanas, las toallitas, etcétera, todo tenía que tener, ¿verdad?, un proceso de servicio de acuerdo como si fuera un hotel, ¿no? Claro. Ahí lo interesante es, ese cambio se da, bien dices, porque quieres dar hospitalidad, pero hospitalidad implica también un perfil un poquito diferente. No menosprecio la actividad hasta hoy de lo que es la enfermería. El gran tema es la carga que llegan a tener, o el peso que sienten de estar atendiendo, como se llamadas al cuarto, los enfermos, todo esto. Sí, está bien, pero yo creo que en ese mismo concepto tú puedes especializar las áreas. Lo que es la recepción, la atención al cliente, sí puedes, como bien dices, tener gente de un perfil de un hotel. Claro. Porque te van a dar la bienvenida, te van a atender, te van a ofrecer algo. Obviamente no estamos hablando de urgencias, donde es otro caso, pero ya cuando estás dentro, realmente es un hotel con la insignia de un hospital. ¿Qué es lo importante? Que te sientas cómodo, que te sientas acogido, que te sientas bien recibido, que te sientas apapachado. Porque la labor del grupo es que tú te recuperes con el liderazgo del médico o los médicos. Entonces, esa parte es reinventarse. Claro. Y es un ejemplo que debería seguirse en muchos sectores, no en todos, no se puede, pero en la mayoría puedes tú replicar eso con gente de especialista. Y digo, lo ves ahora en las empresas que tienes gente especialista en marketing, en programación, en las áreas de producción. O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar. Y vaya, las empresas están dispuestas a, muy sencillo, todos los grandes corporativos en México, sí, ya están viendo aquí el cambio, sí, donde ya el uniforme no es el traje y la corbata. No, ya no, ya entonces, no. Puedes ir sport, sí, no caer en lo ridículo, sí, claro, bien presentado. Claro. Pero lo más interesante es que de repente empiezas a ver un pequeño gimnasio. En el propio edificio de HCBC en México tienen un Starbucks, un gimnasio, áreas de entretenimiento, tienen áreas al aire libre para fumar y áreas de recreación. No juegos, pero sí te puedes llevar tu laptop, puedes estar trabajando en un solar. Y vaya, te cambia mucho la perspectiva del trabajo, no estar encerrado. Claro, sí. Entonces, sí. Eso es también parte de la responsabilidad de la empresa, del empresario, decir, quiero tener a la gente contenta. Y volvemos al mismo tema. A lo mejor el director general le gusta estar encerrado en su oficina. Pues está bien, pero los demás no quieren ser tratados así, quieren un poquito más de espacio, no sentirse tan aprisionados. Claro, claro. Sino que, oye, quiero dar, déjame querer, déjame tener las ideas, exponerlas y dártelas. Eso es lo más importante. A mí lo que me llama mucho la atención es sobre todo esa tu experiencia, porque
creo que en el área financiera, pues todos nos imaginamos por fuera que es frío, que es muy duro, ¿no? Que dices, híjole, voy a hablar al banco y me van a ver también como un número. La verdad, ¿no? Sí. Entonces, no es mi percepción, es lo que también he escuchado de muchas personas, sí, ¿no? Entonces, cambiar esa forma de contestarle al cliente, cambiar esa metodología, la verdad, esa experiencia que tú traes en ese aspecto, pues vale mucho la pena, porque imagínate, si tú le puedes cambiar ese procesito a un financiero, ¿verdad? No. Que no podemos hacer con los demás, ¿no? Mira, cuando te platicaba que cuando tú atiendes clientes extranjeros, de estos 30 años que me han tocado ya 3 o 4 veces, sí, hay algo muy importante, y lo tocaste al principio sin la palabra, es la empatía. Cuando tú hablas con un empresario mexicano o extranjero, normalmente saludas, Islara, buen día, oye, fíjate que el tipo de cambio está así, la tasa de interés está en este nivel, ¿te interesa invertir sí o no? Oye, te recomiendo esto. Punto. O sea, vas directamente, como digo, al bulto, al grano. Sí, claro. Pero ¿qué pasa cuando yo hablo con Islara y me dice, oye, Alfonso, ¿sabes qué? Te dejo, me tengo que ir, cuelgas y te vas? Entonces me dicen los muchachos, oye, pasó esto, dale 5 minutos, dale 5 minutos. Sí. Vas a volver a marcar, pero no está, alguien te va a contestar. Lo que vas a hacer es ganarte la confianza de Islara de otra forma. Vas a preguntar, aquí te contesto, Islara, ¿no está Islara? No, se tuvo que ir, tuvo un problema. Oye, ¿qué le pasó? Casi siempre te van a decir, tuvo un problema en su casa, su hijo, algo. Lo apuntas, sigues un trabajo del día. Al siguiente día, sea entre semana o si es un fin de semana, lo primero que vas a hacer al llegar a la oficina es vas a hablar con Islara. No le vas a hablar de negocio, le vas a saludar y le vas a decir, oye, ¿qué te pasó? ¿Ya te puedo ayudar? Inmediatamente cambia la percepción del cliente hacia ti. Claro, porque sí, no te ve como que nada más buscas por negocio, o sea, buscas por un factor humano, por un tema humano de empatía. Cuando tú logras eso, vuelvo a lo mismo. Así como cambias una cadena de servicio, de atención, entonces van a decir, se preocupó por mí. Te va a platicar, a lo mejor le vas a meter 5 o 6 minutos, no importa. A lo mejor no te deja negocio ese día, tampoco importa. Pero lo que ya hiciste fue sembrar algo que se llama confianza. No vas por algo. O sea, ya generaste una relación más allá de... Hizo tantas vueltas que y te dice, oye, Alfonso, fíjate que tengo un evento en mi casa, una carne asada, ven, te invito. Claro. Y lo que estás haciendo es, al final del día, lo que hoy se llama networking. Así es. Pero el punto es quitarse el miedo, saberlo hacer. O sea, si no, ya colgó, a lo que sigue. No, o sea, busca la forma de mantener la relación, de estrecharla más y de generar esa red de contactos, que es lo que al final del día en todas las empresas nos piden, pedimos y buscamos. Y fíjate que yo sí creo que la verdad esa parte o esa experiencia que tú traes, sí vale mucho la pena de verdad implementarla, porque de verdad yo siento que todos, porque a mí me dicen, bueno, es que el cliente, ¿no? Cuando yo voy a las empresas y siempre les digo, oigan, ¿quiénes son los clientes? Es que el cliente, no, los clientes somos nosotros. Desde ahí tenemos que partir de decir, todos nosotros somos clientes. O sea, cuando te pones en ese papel de yo soy cliente también, de algo, de lo que sea, ¿no? Al final yo voy al Starbucks, me tomo un café y soy cliente. Alguien me tiene que ayudar en la empresa, a lo mejor dependo de que alguien me ayude con algo, también soy cliente. Y también voy a tener un cliente, ¿no? Que va a necesitar de que yo le apoye para que siga su trabajo. Y entonces toda esa sinergia ya como que cambia tu perspectiva. Pero desde ahí yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa cultura de decir el cliente no. Somos los clientes, ¿no? Es lo que te digo, la tradición es, el cliente es el que llega a la empresa. Perfecto. Pero hacia adentro tienes un cliente que es recursos humanos, la dirección general, dirección de operaciones, los analistas, logística. Entonces, no es que no sean la misma empresa, pero es que si tú desvirtúas el punto de quién es el cliente, hay microempresas dentro de la empresa. Entonces son cotos de poder malentendidos. Sí, así es. Y cuando llegas a tener la necesidad de que, oye, necesito que logística entregue esto no en 24 horas, sino en 12, porque el cliente das el tema y no te lo dan, pues ya hay una relación que está rota. Entonces tu cadena de valor, de servicio, o sea, lo que es servicio al cliente se empieza a romper. Y lo que también es padre, es hacerles ver a los empresarios, oye, ¿quién es la cara con tu cliente? Los más te dicen, no, bueno, pues soy yo y mi equipo, no es cierto.
O sea, la gente que va a tocar por teléfono, esa es la cara de la empresa. Claro. Entonces, si esa cara no trae todo el respaldo de un equipo que entiende que de ida y vuelta, el señor que está con un cliente y que reporta la operación, reporta a un cliente, pero este que recibe la operación para entregarla, su cliente es el que está contactando realmente al cliente final. Entonces, es un ida y vuelta muy interesante que no quieren ver normalmente, que sienten, no, pues la labor del señor es vender, no, atender al cliente, pues sí está padre, pero atrás también tienes que atender. Claro. Si sigues, te sigues vendiendo todo el día internamente y externamente. Claro, claro. Y me imagino que de ahí salió con toda tu experiencia en la bolsa, en los números, en las finanzas, y con tantas dudas que te han de haber preguntado por el teléfono y en las reuniones y en las juntas, salió Números para Mexicanos. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este tercer y último bloque, ¿verdad? Y nos quedamos, la verdad estamos platicando muy a gusto porque son temas que de repente dicen, ay, sí, que la atención del cliente y todo, pero la verdad es que es un tema complicado, como bien dices, es un intangible, sí. Y a veces en la operación dependes de tu equipo, de qué tan motivado esté, de qué tan involucrado esté, de qué tanto esté comprometido con la empresa. Cierto. Y ese es el trabajo y el entrenamiento constante que se da día a día para poder lograr lo que tú dices. Entonces es un trabajo fuerte, es un trabajo que necesita un coach permanente. Yo lo veo, lo percibo desde esa forma. Y qué bueno que tenemos que estar trabajando día a día. Pero me quedé en un punto muy importante. Números para mexicanos. ¿Por qué te nació la idea? Bueno, yo lo dije en el principio, que seguramente te han de haber hablado y oye, no le entiendo y qué significa mi crecimiento de inversión y qué significa el CETE y qué. Entonces seguramente de ahí nació Números para Mexicanos, sí. ¿No? Fíjate que dentro de todo, no sé si les ocurra a todos, pero pasa el tiempo y todo lo que vas aprendiendo se empieza a quedar. Sí, claro. Es bueno, lo voy aplicando, lo voy transmitiendo. Pero llega un punto en que dices, oye, sí está bien, pero hay más que platicar. ¿Cómo nace Números para Mexicanos? Tanto en el trabajo, con los propios compañeros de trabajo. No todo el mundo tiene que ser especialista y conocer todo lo que maneja la economía y las finanzas mexicanas. Pero ya me llamaba la atención que en reuniones con amigos, con familiares cercanos, pues les preguntas algo de, oye, ¿viste la balanza comercial? ¿O entendiste qué pasó con el PIB y cómo afecta a México? Y se quedan, sí, lo vi, pero hasta ahí. Entonces, hay muchos comentarios, mucha gente que habla de finanzas para no financieros. Sí. Hay gente muy, muy respetable que sí tiene unas tablas brutales. Y en algunos momentos es como regresar a leer un comentario del Banco de México, una circular de la Secretaría de Hacienda, te enredas. Sí le acabas entendiendo, pero vaya, no es tu quehacer diario. Sí, claro. Entonces, ¿a qué punto llegué? Oye, vamos a hablar no de finanzas, vamos a hablar de economía, porque los números que te dan son números económicos, en la gran economía de México. Pero, ¿bajo qué enfoque? Bajo el enfoque de decir, esto es lo que tiene México de economía, pero lo puedo poner en mi persona, como una economía individual, en mi empresa, y explicarlo de tal forma que entiendas que el tipo de cambio que afecta a lo que se produce, a lo que importas y a tus ventas, lo replicas en la empresa y lo replicas a nivel macro, a nivel gobierno federal, a nivel país. De ahí nace y explicas pues, cómo afecta el tipo de cambio, qué es, cómo se da la relación, qué pasa con el PIB, con la balanza comercial, la balanza de pagos, qué son las reservas internacionales, para qué sirven, por qué bajan tanto. ¿Cuál es el efecto con, por ejemplo, el presupuesto? Que es un tema un poquito ríspido, porque yo siempre he dicho que ya no somos un país que depende del petróleo, sino que depende solo de la manufactura y del turismo, y en tercer lugar del ingreso petrolero a nivel Producto Interno Bruto. Sí. Cambia la escena cuando tú dices, sí, pero el presupuesto del gobierno federal es otra cosa. El presupuesto del gobierno federal sí depende netamente de los ingresos petroleros, porque cuando tú sigues revisando el blog, tu base de contribuyentes cautivos no crece.
Todos los que pagamos impuestos somos los mismos, pero tu base informal sigue creciendo y no te paga ISR, entre otras cosas. Entonces, por eso el presupuesto federal descansa tanto en la parte petrolera y no busca otras fuentes de financiamiento. Lo lógico sería subir impuestos y no estamos de acuerdo. Entonces, el blog nace de esa parte y voy comentando tanto los temas más recientes, que sale la ley FinTech que está revisando el gobierno mexicano, tienes ya una empresa mexicana buscando que ya no se use el efectivo. Hay un ejemplo muy claro en meses recientes, se llama India sin dinero o Cashless India, sí, que salió. Les tomó 5 años y ya tienen al 95% de la población usando tarjetas de débito y crédito. Entonces, ¿hay poder adquisitivo? Sí. Hay partes muy, muy pobres en India, pero la mayoría de la gente que está haciendo negocios sí está utilizando esto y entonces logras uno de los grandes objetivos globales, prever lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, tarde o temprano lo vamos a ver, ya estando en México. Sí. Hay muchas formas de seguir usando el efectivo, pero ya cada vez son menos. Y el otro tema interesante con la ley FinTech, que también maneja el blog, es, oye, ¿qué son los bitcoins? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué es la ley FinTech? ¿Qué está buscando regular? Entonces, el blog lo que yo quiero es pues, todo lo que aprendes, que has visto con el tiempo, que es bastante sencillo traducir a términos coloquiales, pues que lo tengas. O sea, es parte de lo que yo creo es responsabilidad social, es devolver, como bien decías, lo que has vivido, lo que has aprendido, la experiencia, plasmarla. Y vaya, sí he visto que hay varios empresarios que lo ven, lo leen y de repente comentan algo, ¿no? Entonces, sí va funcionando y lo más padre es que te sientes bien, que estás devolviendo algo a la sociedad. No es algo macro, pero el granito tiene que ir creciendo día con día. Claro, y aparte, mira, la verdad es que yo te quiero felicitar, Alfonso, porque desde que estuvimos platicando hemos tenido varias llamadas telefónicas, pero una de las cosas que a mí me encantó y que quiero recalcar en el programa es eso, ¿no? Que todos de verdad, si devolviéramos un poquito de lo aprendido, de todos los conocimientos, de toda la experiencia, pues seríamos un mejor país, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Realmente nadie está obligado a saber de todo. Y qué padre que tú ofrezcas este blog al público, ¿verdad? Y que puedas darle a la sociedad y a quienes tenemos dudas sobre la economía, pues saber, o sea, necesito saber de esto, necesito saber del otro, y créeme que lo toco porque se habla, hay muchos libros de que ahorra, invierte, que mira, que para que tengas una tranquilidad financiera, etcétera. Y te aseguro que muchos quisieran hacerlo, pero no se tiene el conocimiento para hacerlo. Y al no tener el conocimiento para hacerlo, pues te produce un miedo, ¿no? Sí. Entonces, se necesita alguien así como tú que abra un blog, que se puedan, bueno, ya si alguien quiere algo mucho más personalizado, que se acerquen contigo, pero sí tener un acompañamiento y decir, mira, sí se puede. A veces piensas que invertir necesitas grandes cantidades de dinero y no es así. No, ya no. Antes, ¿no? Al principio sí era muy fuerte la tendencia de decir, vas a invertir en bolsa. Sí. Ah, qué padre. ¿Cuánto necesitas para invertir? 5 millones de pesos. A ver, espérame. O sea, hay jóvenes que no los tienen, que están empezando y la mecánica ha cambiado mucho entre instituciones, mayormente las medianas, porque están captando mucho mercado joven. Hay empresas como Más Fondos que te dicen, oye, si tienes que entrar con 100,000 pesos y de ahí tú puedes hacer un portafolio cada vez mayor. Algo que sí les digo mucho es, ¿quieres invertir no en la bolsa necesariamente, sino en los fondos que tienen varias acciones o papel gubernamental, CETES mismos? No uses tu ingreso mensual. O sea, si estás pudiendo ahorrar, sepáralo. Y eso déjalo a un lado. Lo voy a necesitar, a lo mejor no lo vas a necesitar en 3-4 meses. O sea, lo que es muy claro es cuando tienes un excedente en tu chequera, sabes que ahí está, te lo vas a quemar. Lo vas a usar de una u otra forma con algún pretexto. Entonces, si lo vas a separar, déjalo como una inversión patrimonial. Sepáralo y déjalo 2-3 años. Después va a ser costumbre. Lo vas a ir
A lo mejor es que voy a tomar una utilidad, tengo intereses de tanto tiempo, voy a tomar una pizcachita porque me voy de viaje o quiero comprar esto. Eso sí es válido, pero no que estés viviendo como digo, deficitariamente. O sea, estás gastando más de lo que ganas y eso es un círculo vicioso demasiado peligroso que muchos hemos visto en estos últimos 30, 35 años. El que tengas confianza en alguien sí implica no nada más, oye, aquí está la oferta. No, o sea, que sepas explicar, que le des la confianza a la persona, sí, que entienda por qué puedes invertir, por qué puedes tener un rendimiento de esta forma y que lo vayas, como bien dices, llevando de la mano. O sea, tienen mucho miedo porque la tradición es invierto en el banco y es una cuenta de ahorro. Sí, te pagaban el 2%. Sí, pero te dan nada, o sea. Entonces, oye, nadie está peleado con su dinero, pero realmente si un banco te da a ti el 2% por tus ahorros, pues lo está prestando al 40%. Claro. Entonces, ese margen, esos 38 puntos de diferencia, pues lo está ganando el banco. Entonces, el punto es, hay que sí invertir, no digo directamente en bolsa, sino hay fondos de inversión que te pueden dar rendimientos desde un 5, un 6 hasta un 14. El punto es que te sepan llevar, que los veas, que los conozcas y que te sientas a platicar. Claro, es generar confianza. Claro, y este es un tema de confianza. Y bueno, se nos acabó, lástima el tiempo porque quería yo tocar otro tema interesante, pero para que no nos quedemos con las ganas, Alfonso, escribiste ahí un artículo interesante en Números para Mexicanos, que seguramente en la pantallita va a aparecer la liga para que se puedan meter, sobre el tema del Buen Fin, que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de este tema porque vale la pena saber, ¿verdad? Estamos, la verdad, y yo soy mercadóloga, pero pues sí, ¿no? Te llegan y que aprovecha y te bombardean y todo este rollo, ¿no? Pero también como mercadólogos, tenemos que ver la parte económica, claro, ¿no? Los numeritos y todo este tema. Y bueno, pues la recomendación que siempre se hace es hacer las compras con conciencia. Lástima, terminamos el programa, pero bueno, no será la última vez. Encantado. Y seguiremos hablando y métanse por favor a Números para Mexicanos. Mi nombre es Islara y nos vemos en la siguiente cápsula hablando de otro tema del mundo de los negocios.